Muy buenas tardes, pueblo salvadoreño. Una vez más desde su canal Nueva Generación 46B503, El Salvador. Con un poquito de información, como todos nos lo merecemos, del acontecer en nuestro país, El Salvador. Bueno, en primer lugar tenemos algo muy importante que dialogar con cada uno de ustedes para hacer de su conocimiento de las cosas que realmente pasan, cómo es que la oposición continúa queriendo hacer de las suyas. Prácticamente tenemos el reportaje que hicieron los señores de Univisión en los Estados Unidos de Norteamérica, donde es algo triste, algo lamentable, porque pues automáticamente no entiendo por qué Ilia Calderón, por qué Jorge Ramos solo se dejan ir como piedra en pozo. Siempre les hemos dicho y les hemos pedido de que si van a hablar de algo, de una noticia de lo cual ellos están encargados de hacer, que traten de cerciorarse de la verdad y solamente la verdad. Que le hagan saber al pueblo que los noticieros prácticamente están para informar de los acontecimientos al pueblo, pero no de las mentiras, no de las noticias acomodadas. Porque triste y lamentablemente, Ilia Calderón tomó la decisión de hacer su reportaje y dice denuncias de desapariciones en El Salvador y la corrupción, según ella, lo que está sucediendo. Lo que no se atreven a hacer y nunca han querido hacer porque no les conviene es ir al lugar verdaderamente y hablar no solamente con los opositores, porque la verdadera democracia no se trata de estar de un solo bando, se trata de hablar la verdad, estar en los dos lados para poder entender y sacar el mejor contexto y hacerle saber a la población de lo que realmente está sucediendo. Pero triste y lamentablemente, estas personas solamente se dejan llevar por lo que otros dicen, por lo que los resentidos a estas alturas tienen pensamientos negativos, pero no se ponen a pensar de que los mismos culpables de que todo haya trascendido de esa manera también son ellos, los medios de comunicación chayoteros de nuestro país. Ahora ellos dicen son perseguidos políticos, ahora no los dejan hacer su trabajo, pero hasta este momento no hay un reportaje donde hayan algunos periodistas que hayan sido detenidos, que estén en la cárcel por dar declaraciones al pueblo salvadoreño. Pero no solamente voy a decir lo que yo pienso, así nomás decirlo por decirlo, sino con hechos probados de lo que realmente sucede. Y no se dan cuenta estos señores periodistas, o dice que periodistas, no se dan cuenta que cuando comienzan a hablar en mal de El Salvador, en mal de Nayib Bukele, de su gabinete de gobierno, no es exclusivamente del presidente de quien están hablando de la población, están hablando de un país entero, el cual viene de la miseria por culpa de las direcciones políticas que hemos tenido en el pasado. Yo sé de que hay errores y hay posibilidades de que dentro del gabinete de gobierno hayan algunas personas corruptas porque fueron infiltrados de los mismos partidos tradicionales. Pero eso no quiere decir de que todos son iguales y que en el momento determinado también, a partir de nuevos anuncios que hizo el presidente Bukele, también van a tener que pagar por sus consecuencias, así como se oye. Y no importa que sean de Nuevas Ideas, no importa que sean de quien sean, tiene que pagar porque la ley se tiene que cumplir al igual que en cualquier país del mundo. Pero vamos a escuchar parte de lo que dice El precio de la paz. Ese fue el título que le dio Ilia Calderón a su reportaje. Escuchemos un poco de lo que dice.
Acabamos de ver cómo en El Salvador las pandillas dominaban vecindarios y hasta barriadas enteras. El nuevo presidente, Nayib Bukele, emprendió un ambicioso plan para recuperar el control territorial a cualquier costo. Mientras el gobierno hacía grandes anuncios en público sobre sus logros, tras bambalinas estaría negociando acuerdos secretos con los pandilleros. El 23 de noviembre del 2022 empezó en Soyapango, una de las áreas más candentes del crimen organizado, una nueva fase del plan de control territorial. Lo que vamos a hacer es cercar grandes ciudades y hacer los procesos de extracción de los terroristas que están dentro de esas ciudades sin darle la posibilidad de escapar porque ustedes los van a tener cercados. Esas ciudades estaban bajo el control de la Mara Salvatrucha, el Barrio 18 o sus aliados. Definir qué calles, vecindarios o colonias pertenecían a cuál pandilla exactamente era complicado. Peligroso, era muy feo. Por eso, muchos preferían no poner siquiera un pie en esos lugares, porque se corría el riesgo de no salir con vida. El Ejército y la Policía Nacional cercaron y sacaron a los pandilleros hasta de debajo de la tierra. Las pandillas que tenían aterrorizada a nuestra población, a nuestras comunidades, ahora están huyendo. Se esconden como ratas. Para entonces las cárceles estaban casi a su máxima capacidad. Fue entonces cuando hubo preocupación de varios defensores de los derechos humanos a nivel internacional por el hacinamiento. Así les respondió el presidente. Y no me importa lo que digan los organismos internacionales, que vengan a proteger a nuestra gente, que vengan a llevarse a sus pandilleros. Hubo 3 contraataques por parte de las pandillas que llevaron al presidente Bukele a extremar sus medidas. En abril del 2020, 76 personas fueron asesinadas en 4 días. El presidente dio una orden fulminante en Twitter. Bukele advirtió: si siguen las masacres, habrá consecuencias. En marzo del 2022, hubo casi 90 personas masacradas a manos de pandilleros. No hay juntas militares. El presidente Bukele le pidió a la Asamblea Legislativa decretar un régimen de excepción que le concedía a él poderes especiales. Por ahí andan rumores que quieren empezarse a vengar de la gente honrada, al azar. Hagan eso y no va a haber un tiempo de comida en las cárceles. 1. A ver cuánto tiempo duran sus homeboys allá adentro. Mientras el presidente Bukele amenazaba en público, al parecer sus funcionarios estaban llevando a cabo negociaciones secretas. Allí van los errores. Para comenzar, ellos mismos saben por la misma información que le han dado los chayoteros del Faro, ellos mismos saben y se dan cuenta de que los asesinatos que se daban a diario en El Salvador, pero si pueden escuchar, allí no hay una palabra de condolencia para aquellas personas que perdieron a sus familiares en manos de las pandillas. Allí no hay una palabra que diga nos unimos al dolor, le damos el más sentido pésame a estas familias que perdieron a sus familiares. Ahí solo se dan cuenta de lo que estaba sucediendo, pero automáticamente a ellos les da igual, porque no les importa. Nunca les importó la vida de el pueblo salvadoreño. A ellos les interesaba el movimiento de noticias porque de eso es lo que han vivido siempre. Para nadie es algo oculto de cuáles fueron las intenciones del periodismo salvadoreño en el pasado. Ahí quien dijo, vamos a ayudar a esta gente que se quedó sin su hijo, aquellos hijos que se quedaron sin sus padres. Nadie dice nada. Sí saben de lo que estaba sucediendo, pero todo es normal.
todo es normal, y eso es lo que más coraje puede dar, porque cómo vienen ahora a defender a estos señores delincuentes, porque vienen a decir de que se les están violando los derechos humanos, cuando que ellos no van a dar ni una sola palabra a favor del pueblo salvadoreño, el cual ellos mismos se dan cuenta que ha sido masacrado. Sigamos escuchando. Con los líderes pandilleros, según audios revelados por el periódico digital El Faro. Si en algún momento Dios lo permite o lo requiere, y voy a estar pues para entrarle de nuevo, pero por el momento, así como yo se lo digo, brother, ahorita el proceso se ha terminado. Hemos publicado los audios de Carlos Marroquín, funcionario de este gobierno, el encargado de las negociaciones, el jefe de la unidad del tejido social, hablando con un pandillero por teléfono y explicándole que el pacto se había acabado. Óscar Martínez, director de El Faro, denunció que funcionarios de Bukele negociaron con cabecillas de las pandillas para que redujeran los crímenes a cambio de mejores condiciones para los detenidos y ciertos privilegios para los que estaban libres. Ahí está el detalle de lo que estamos hablando. Señores, vuelvo a repetirlo, nosotros como salvadoreños no estamos a favor del gobierno, simple y sencillamente a ojos cerrados, y decir de que, como muchos dicen, de que nosotros creemos que Nayib Bukele es un dios. Gente más absurda para pensar. No se trata de que sea un dios, porque Dios solamente hay uno, no hay dos. Ok, el problema es de que ahora con la tecnología a cualquiera pueden imitarle la voz, a cualquiera pueden hacerle un montaje de lo que sea. Y eso no está oculto. A cualquiera pueden hacer cualquier cosa que quieran con la tecnología, eso se ha logrado. Ahora bien, la fuente más grande dice que es Óscar Martínez. Ok, ahora dice que Carlos Marroquín es uno de los aliados y que sacaron a uno de los más grandes líderes de las pandillas y lo sacaron de la cárcel y lo trasladaron a Guatemala y bla, bla, bla. Ok, de acuerdo. Ahora, el problema es de que no solamente se trata de hablar, se trata de dar pruebas. El pueblo ya no se puede quedar callado simple y sencillamente por lo que digan, por lo que me dijo fulano, lo que me dijo sutano. No, tienen que haber pruebas contundentes, y lastimosamente ahora en la actualidad ya no se trata solamente de un audio, ya no se trata solamente de una foto, porque la foto la pueden acomodar. No se trata más y menos que de presentar pruebas contundentes, videos, fotos, todo, a unirlo y que concuerden. No una cosa la van a poner por un lado y otra cosa por el otro. No, no es así la situación. Es por eso donde nos indigna de que Univisión venga y solamente tome lo que más le conviene. Porque Ilia Calderón no se ha ido a vivir a El Salvador para que pueda hablar de esa manera de El Salvador. Ilia Calderón no ha vivido allá. Jorge Ramos no ha vivido en El Salvador. El que sí vivió en El Salvador y juntamente con las pandillas es el otro chayotero, Martínez, hermano de este Óscar Martínez. Él sí vivió un año completamente con las pandillas y fue tan corrupto de no poder decirle a las autoridades cuáles eran los planes macabros directamente de las pandillas. Bueno, y aunque así se lo hubiera dicho, pues sabíamos de que parte de las autoridades, los altos mandos, también estaban a favor de las pandillas, porque fueron aliados de los mismos políticos, lo cual ahora, pues, gracias a Dios, tiene otro rumbo. Y eso es lo que el pueblo agradece. Eso es detrás de lo que el pueblo va. Por esas razones, por la tranquilidad, por la paz que ahora se vive, por el aire puro que se respira. Yo sé que muchos están en contra de lo que realmente se dice, lo que realmente está haciendo el gobierno, pero porque tienen otros motivos que van tal vez fuera de lo que podríamos decir lo normal, porque no queremos entender de que hasta cierto punto, lastimosamente, quien la debe, la tiene que pagar. Así de sencillo. Y lastimosamente, aunque así sea mi hermano, aunque así sea mi hijo, no puedo hacer nada contra la autoridad.
no puedo. Sigamos escuchando. Vamos a seguir escuchando lo que sigue diciendo el audio porque está algo candente. Vámonos. En esta hablan de haber liberado a Elmer Canales, conocido como el Viejo o el Truco. Y yo al viejo lo saqué de adentro, brother, en una forma de ayudarles a todos y de demostrarles mi lealtad y confianza. Pues yo mismo lo fui a traer allá y yo mismo lo fui a Guatemala. No es un hecho que creamos, ahí están todos los documentos gubernamentales que lo demuestran. Martínez asegura que la Fiscalía adelantaba una investigación con fotos, llamadas telefónicas y testigos, pero el fiscal fue removido de su cargo y las pesquisas fueron... Allí va el otro problema. Ok, ellos dicen de que hicieron las denuncias, pero ¿quién era el fiscal? El Chompipe Melara. ¿Y quién es Chompipe Melara? Un gran político arenero. Y entonces, ¿cómo le hacemos? Dice de que Chucho no come chucho y si come no come mucho. Ese es el gran problema. ¿Cómo Raúl Melara iba a poner entre la espada y la pared a personas que realmente estaban en su momento estaban siendo tal vez acusados de grandes crímenes y tantas cosas que se venían dando? Ahora, entiendo de que lo que son los del Faro y lo que es Univisión tratan de decir una cosa y otra para tratar de confundir a la gente, pero se les olvida que para eso existen los youtubers. Para eso existen los youtubers, para que esas noticias que están saliendo en la televisión las podamos reproducir y hacerle entender que no van a poder dominar la mente de las personas salvadoreñas, porque solo el salvadoreño de a pie, aquel que ha vivido en la Campanera, aquel que vivió directamente en Soyapango y en todo el territorio salvadoreño donde estaba esta plaga, es la que puede dar la verdadera respuesta de lo que se vivió y lo que ahora se vive en la actualidad. Sigamos escuchando. Relegadas a un limbo. Las denuncias sobre el pacto entre el gobierno de Bukele y las pandillas son sorprendentes. En agosto del 2022, el gobierno de Estados Unidos presentó una acusación ante la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York contra 13 pandilleros de la MS-13 por narcoterrorismo, homicidios y extorsión, entre otros. Forma parte de la negociación también la negativa del gobierno de El Salvador de darle extradición de al menos 4 cabecillas de estas estructuras que ha solicitado Estados Unidos y que la Corte Suprema de Justicia ha negado su extradición. Zaida Navas de la organización Chistosal. Ella es la que está dando este tipo de declaraciones en este momento. Pero se le olvida de que el pueblo salvadoreño también escuchó las palabras del presidente Nayib Bukele cuando dijo de que está bien, personas de las cuales ha solicitado Estados Unidos para enjuiciarlos por asesinatos, por robos, por asalto, por lo que sea, se los van a hacer llegar. Pero todo en su momento y de la forma ordenada como tiene que ser, porque lastimosamente fueron capturados en El Salvador y antes de ir a pagar una condena a otro país donde la deben, tienen que pagar la condena que les ha impuesto nuestro país. Así de sencillo. O sea, en otras palabras, quiere decir de que saliendo de una condena tiene que entrar a la otra. Esa es la diferencia, y que no vengan a confundir esta señora de Chistosal, que no venga a confundir las cosas de que el gobierno los está encubriendo y no quiere extraditarlos como ellos agarran una palabra de la que dice el gobierno a continuación. Ya la vamos a escuchar. La Organización Pro Derechos Humanos, Cristosal, revela que el gobierno de Bukele se comprometió a no extraditarlos y va más allá. Asegura que el gobierno dejó ir a algunos jefes pandilleros. No es algo que nosotros especulamos, es que efectivamente ya fueron detenidos en México. Detuvieron a un supuesto cabecilla en México. ¿Es uno de ellos? Es uno de ellos, efectivamente. Y esta persona debía estar privada de libertad en El Salvador.
Se trata de José Wilfredo Ayala Alcántara, conocido como el Indio de Hollywood. No lo vamos a abandonar por más protestas que vengan desde el exterior. Buscamos la reacción del presidente Bukele. Allí está el detalle de lo que les acabo de decir. Este señor Alcántara ya fue capturado en México y tiene que ser extraditado para El Salvador, porque es su lugar de origen y de donde va a comenzar a pagar su condena. Y las palabras que acaba de decir el presidente Bukele, donde dice no lo vamos a abandonar, ese es palabras del mensaje que le dio a la nación en reunión pasada, cuando le dio mensaje a la nación donde dijo que no vamos a abandonar a los militares ni al pueblo salvadoreño. Y ese pedacito tan chiquitito es el que ha agarrado Univisión para decir de que Nayib Bukele está defendiendo a estos pandilleros. ¿Se dan cuenta cómo va la cosa? Y por esa razón es de que tenemos que tener mucho cuidado y estar al pendiente de todas las noticias, de todo lo que realmente está sucediendo para poder hablar, porque si solamente nos dejamos ir como piedra en pozo, cometemos grandes errores. Y ese ha sido el peor de los errores de los famosos periodistas del Faro, porque ellos siempre han tirado noticias basadas a su favor y a favor de las élites que los han mantenido arriba en el poder, de quienes les han pagado por mentirle al pueblo salvadoreño. Sigamos. De su vicepresidente, de sus voceros, de la Asamblea Legislativa, de sus ministros de seguridad. No obtuvimos respuesta alguna. Entre muchos otros, el régimen de excepción suspendió garantías constitucionales, como el derecho de asociación, de defensa, de privacidad en las comunicaciones y de garantías al debido proceso. No se puede ver ningún solo grafiti alusivo. Dice de que le suspendieron los derechos a las reuniones. ¿A quién le prohibieron andarse reuniendo? ¿A la iglesia? ¿A las personas que buscan el bien para su comunidad? ¿A los empresarios que no se reúnan con su gente para planificar el trabajo? ¿A quienes se lo prohibieron? Ese es el problema, la forma como ellos dan sus explicaciones, porque privaron de reuniones a este tipo de personas pertenecientes a la delincuencia. A ellos fue que les dijeron, ok, o le paran o van a ir a parar a la cárcel, porque son dos caminos, la cárcel o la muerte, fue lo que les dijo. Y deberían de dar gracias a Dios, porque después de todo el daño que realmente le hicieron al pueblo salvadoreño, las autoridades no hicieron una masacre similar a la que venían haciendo estos señores pandilleros, que era lo mínimo que se merecían, de que fueran y a sangre fría, boom, hicieran lo que ellos le hicieron al pueblo salvadoreño. Pero no fue así, señores. ¿Dónde están las violaciones de los derechos humanos que se le hicieron a estas personas? La simple violación de la que habla todo mundo de los derechos internacionales es porque estas personas ahora están tras las rejas, pero pueden darse cuenta la tranquilidad que viven aún los mismos turistas que visitan El Salvador, porque eso no lo pueden negar. Eso no lo pueden negar. Si no, vean un influencer llamado Mateo de los youtubers, que anda haciendo videos por diferentes países. Ha estado en El Salvador últimamente. Ha ido a la Ruta de las Flores, llegó hasta Huayúa. Entonces, él está hablando de lo que se está viviendo en El Salvador. No es porque yo como salvadoreño lo diga, sino por lo que los influencers extranjeros lo están viviendo y lo están diciendo a los cuatro vientos. Esa es la gran diferencia que ahora existe en El Salvador. Pero sigamos escuchando. Amar a un pandilla en ninguna comunidad. Insignias de las pandillas quedaron prohibidas hasta en las lápidas de los muertos. Cuando fueron los entierros de ellos, venían todos los familiares y venía la pandilla de ellos. Bastante. Y cada semana le mandaban a poner flores a ellos. Pero a partir de lo que ha sido este plan que el gobierno tiene, si ustedes ven, ahora ya ellos no tienen ninguna flor, porque ya nadie de ellos vino a ponerle flores. Las pintas desaparecieron de las calles.
Todo aquel que portaba un tatuaje alusivo a una pandilla era detenido. Mi vida estaba totalmente desperdiciada en las pandillas aquí en El Salvador. La persecución no tuvo tregua, ni siquiera. Ahí está el detalle. Prácticamente todos los grafitis fueron removidos de lo que son las infraestructuras de nuestro país. Es algo bonito, algo maravilloso llegar a una ciudad y ver que lejos de que hayan tal vez manchas de esa naturaleza, aparecen diferentes murales o las paredes simplemente pintadas del color de los dueños de las propiedades o de los edificios que le pertenecen al pueblo salvadoreño. Es bonito, es una buena imagen de la cual se puede llevar un turista. Pero díganme, ¿qué imagen puede llevarse un turista si llega y comienza a ver solo pinturas que están relacionadas con este tipo de personas que le han causado tanto daño a la sociedad? ¿Qué imagen se podrían llevar? Hasta allí la gente de Univisión no lo entiende y al parecer por la forma como dan sus noticias se lamentan de que todo esto ya no exista. No, señores, no hay que ser así de esa manera. Hay que ir y vivir la realidad de lo que está pasando. Ahora veamos el otro punto de vista donde hablan acerca de las personas que automáticamente pertenecieron, según ellos, a las pandillas, luego se convirtieron, dicen entre comillas, al evangelio y comenzaron a predicar y hablar de la palabra de Dios. Estoy consciente de que se debe de hacer el bien y sin mirar a quién, pero hay un problema más grande y eso es lo que estas personas tienen que entender. El hecho de que una persona cometió grandes errores, pero grandes errores garrafales, llegó a grado de asesinar a otro ser humano, y luego como la corrupción que había políticamente en nuestro país no daba la oportunidad de poderlos enjuiciar porque tenían un pacto entre ellos, entonces no hallaron otra forma más que engañar de otra manera al pueblo salvadoreño y decir de que habían llegado a arrepentirse y que estaban dentro de una iglesia. Bueno, si lo vemos de la parte religiosa, perfectamente, porque Dios tiene capacidad para poder regenerar el corazón de cada uno de los seres humanos. Ahora bien, el problema es de que una cosa es el cristianismo, el arrepentimiento basado en la vida espiritual con Dios, y otra cosa es el daño que le hicieron a la población. Esa es la gran diferencia, la cual no quieren entender. De que una persona pudo arrepentirse, puede tener tal vez a estas alturas, si hablamos de cuando agarró el auge las pandillas allá por el año 1992 para acá, que comenzaron a agarrar mayor auge las pandillas. Si alguna persona perteneció a la pandilla y en el 2005, en el 2006 se convirtió a lo que es el evangelio y comenzó a hacer su propia iglesia y lo que sea, perfecto. Por un lado, perfecto, pero los asesinatos, cualquier tipo de crimen que ocurrió del 2005 hacia 1992, esa es una deuda que tiene con la sociedad y la tiene que pagar. Tiene que pagarla, le duela a quien le duela, le pese a quien le pese, la tiene que pagar. Señores, esto no se trata de odio personal, esto no se trata de que estemos en contra de que una persona vaya a la iglesia, no se trata de eso, pero no hay que confundirnos, no hay que meter a Dios en el tipo de problemas personales, porque los derechos de estas personas se terminaron cuando violaron los derechos de su prójimo. Entonces se terminaron sus derechos, por lo tanto, que no vengan a querer defender lo indefendible, porque no se puede. Señores, volvemos a lo mismo. Puede estar en una iglesia, puede estar en Roma, si es posible, a la par del Papa, pero el Papa no puede defender a uno de estos delincuentes,
porque el hecho que él se haya arrepentido, se arrepintió él para salvación de su alma, se arrepintió de lo que había hecho, pero el arrepentimiento tiene que ver con Dios, no con las leyes terrenales, porque las personas a las cuales ellos le hicieron tanto daño, no pueden darle una segunda oportunidad como lo piden el padre Oliva o Mario Vega, que se les dé segunda oportunidad a estas personas. Yo les he dicho enfáticamente, como salvadoreño, como ser humano que soy, yo les digo, si estas personas son capaces de darle una segunda oportunidad a estas personas que les quitaron la vida, el pueblo estaría dispuesto a luchar para que a ellos se les dé una segunda oportunidad y que no vayan a juicio. Más sin embargo, vuelvo a repetirles y les hago énfasis que deberían de darle gracias a Dios porque las autoridades no tomaron directamente acciones brutales de que hubieran asesinatos por donde quiera por estas personas que le hicieron tanto daño al país. No tomaron a bien hacer eso porque no están buscando una venganza personal, sino que los están llevando hacia la justicia para que paguen por sus hechos. Por sus hechos, así de sencillo. Continuemos. Los lugares de oración. Mario Antonio Portillo y su madre no han sabido nada del pastor de su iglesia desde que irrumpieron las autoridades. Nomás entraron, dijeron, buscamos a José Luis Reynosa Herrera. Rápidamente él salió porque sabía que lo iban a venir a buscar sea como sea. No porque anduviera en problemas, sino por los tatuajes que nunca pudo borrar de su cuerpo. Querer salir de la cárcel y no poder salir. Fue a finales de marzo del 2022 y no lo hemos visto. Hoy, Mario Antonio Portillo ha tomado con mucho amor, dice, la responsabilidad del pastor Reynosa, quien además es su padre. El único consuelo que le queda es creer que donde quiera que esté, el pastor Reynosa no ha dejado de predicar. En otro extremo del país, una familia de California está de luto. Nixon Roel Campos perteneció a una pandilla. Su tío, el pastor Luis Campos, dice que hacía años había dejado el mal camino. Él estuvo como un año sirviéndole aquí al Señor. Ayudaba al pastor aquí en su iglesia, algo que ya había hecho en California. Hacía caridad, ayudaba al más necesitado. Y eso es lo que Dios hace cuando hay un cambio de vida en el ser humano. Usando el régimen de excepción, Campos fue arrestado. Recientemente su familia fue notificada de la muerte de su sobrino mientras estaba en custodia de las autoridades. Según la ONG Cristosal, en su informe tras un año de régimen de excepción, 139 personas han muerto en prisiones, 4 son mujeres, 135 hombres, y el número de denuncias por abusos a los derechos humanos asciende a 3.275 en el mismo periodo. ¿Se practicará autopsia? Sí. Este documento es lo único que les entregó la funeraria a los familiares de Nixon Roel Campos. La madre y el resto de la familia llegaron de California y aquí los sepultaron. Allí están los grandes detalles. Los grandes detalles de lo que estamos diciendo. Realmente, una persona puede cambiar porque Dios cambia su corazón. Pero lastimosamente el daño que ella hizo se queda grabado en la mente de aquellas personas a las cuales privó de libertad. Eso es lo que no logramos entender. Ahora bien, es cierto, no vamos a negar de que han habido muertos en las cárceles de El Salvador, pero hay que entender también cuál ha sido el detalle del por qué han habido este tipo de muertes. Bueno, tenemos el caso directamente de Ernesto Mason, exalcalde de San Salvador. Ok, ¿qué es lo que está sucediendo? Este señor automáticamente dicen de que padece de la diabetes, pero como protesta él dejó de comer, él dejó de beber agua, él dejó de lo que sea, aún a pesar de que no se lo merezcan, pero en las cárceles
hay medicina, en las cárceles hay atención médica, que no es tal vez una atención al igual que aquella persona que tiene dinero y va y paga su médico privado, tal vez no lo es, pero tienen atención médica y eso es por derecho en todititas las cárceles del mundo. Ahora, el problema es que también si ellos no colaboran, sino que lo toman como protesta y no se toman su medicina o cualquier otro tipo de protestas que hagan, como la de Ernesto Mason, que no quería comer y se estaba dando como una huelga de hambre. Según él, con eso lo iban a sacar y lo iban a perdonar de la sinvergüenzada que hizo de poner el cerro de billetes para entregárselo a las pandillas. Entonces, si ese tipo de muertes se están dando, ¿qué se puede hacer? Pues esa no es culpa del gobierno, esa no es culpa de alguna otra situación. Ahora, si las autoridades como lo de Chistosal, como lo del Faro y así algo otras entidades, podríamos decir de que tienen otro informe diferente, que lo presenten y como decimos, con hechos reales, con evidencias, no solamente porque alguien se lo inventó y alguien les dijo, miren esto y esto está pasando. No son así las cosas. Hay que hablar con la verdad, así de sencillo. ¿Por qué razones? Miren, pudimos ver en el video de que automáticamente se han lamentado de cómo a estas personas los han llevado a las cárceles, han estado, como dicen, en hacinamiento, tal vez con cárceles que estaban capacitadas para un número determinado de delincuentes, se triplicó. Ok, por ello sí se han lamentado y dicen que se están violando los derechos humanos y que pues no debe de continuar así. Como dice Claudia Ortiz, sáquenlos ya, dice la excelsa Ortiz. Ok, ahora hagámonos una pregunta. El 16 de mayo del año 2023, recientemente, murió un héroe de la Policía Nacional Civil. ¿Lo escuchamos en el mensaje de Ilia Calderón? No lo escuchamos. ¿Lo escuchamos en los reportes de Jorge Ramos? No lo escuchamos. ¿Lo escuchamos en reportes de los mendigos chayoteros del Faro? No lo escuchamos. Lo hemos leído en el periódico para madurar aguacates de la prensa gráfica, el diario de hoy, la revista Factum. No hemos podido leer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque eso es algo que a ellos no les interesa. Simple y sencillamente lo que les interesa es la corrupción, porque de eso es lo que viven. Más sin embargo, el gobierno de El Salvador dijo de que no iba a quedar impune la muerte de este héroe. Y lo que hicieron es poner un nuevo cerco. Y cayeron los tres asesinos del ex policía. Ya están en la cárcel y tendrán que responder a la justicia por lo que hicieron. Eso sería lo más importante, lo más ideal, que todo aquel comunicador se pronuncie por la verdad y solamente la verdad. Y no le quieran seguir mintiendo al pueblo. Señores, por el momento es todo. Muchísimas gracias. Que Dios les bendiga y nos veremos a la próxima. No se olvide, Nueva Generación 46B503, El Salvador.